La confianza es una virtud muy compleja. La confianza es uno de los obsequios más valiosos que puedes brindar. ¿Qué pasa cuando el regalo se rompe? Y peor aún, ¿por la misma persona con la que te sientes más seguro? Bueno, Bernadette Walker, de 17 años, confió en alguien muy cercano a ella sobre un horrendo suceso, pero en lugar de apoyarla, esta persona la traicionó. Pero eso es solo la punta del iceberg, porque al día siguiente, el 18 de julio de 2020, Bernadette simplemente desapareció. El caso de Bernadette Walker no solo es aterrador, sino que también te hace cuestionar en quién puedes confiar realmente, porque Bernadette pidió ayuda a su familia cercana y ellos no ofrecieron ninguna, y en cambio le dieron la espalda. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Si eres nuevo aquí, soy tu anfitrión, Ty Knotts. Subo documentales de crímenes reales varias veces por semana, así que no olvides suscribirte. Es gratuito y te mantiene actualizado con mis casos más recientes. Sin drama exagerado ni opiniones descabelladas, solo crímenes reales. Bernadette Walker nació el 13 de diciembre de 2002 y el caso de hoy tiene lugar en Peterborough, Cambridgeshire, en Inglaterra. La madre de Bernadette, Sarah Louise, en algún momento después de que nació Bernadette, decidió separarse del padre biológico, pero realmente no sabemos nada sobre lo que sucedió entre los dos. Bernadette, conocida como Bea por su familia y amigos, era un poco tímida con los desconocidos, pero dentro de su círculo se la describía como una persona divertida, burbujeante y agradable para estar con ella. A Bea le encantaba el arte, sobre todo la fotografía. La cámara de Bea la acompañaba a todas partes. Tras graduarse de secundaria, se inscribió en el colegio Peterborough para estudiar fotografía. Bea soñaba con dejar Peterborough, su ciudad natal, y mudarse a Estados Unidos después de la escuela. Al igual que otros adolescentes, amaba las redes sociales. Por su timidez e introversión, prefería interactuar con sus amigos en línea. A Bea también le encantaba tejer, y esto fue algo que aprendió de su abuela. Las dos compartían un vínculo muy estrecho y Bea en general estaba muy unida a su familia. Cada persona que conocía a Bea la veía como una persona gentil, amable y expresiva que solo quería perseguir sus sueños. Cuando Bea era una niña, su madre Sarah conoció a Scott Walker. Sarah y Scott eran vecinos. Se mudó al lado de él en 2006 con 5 hijos, mientras estaba embarazada de su 6º hijo. Con tantos hijos, imagina el caos que debió ser la vida hogareña de Bea. Su madre, Sarah, criaba sola a todos estos niños. Verás, después de que las cosas no funcionaron entre Sarah y el padre biológico de Bea, ella saltó de una relación a otra y nunca realmente encontró a alguien con quien estuviera dispuesta a establecerse. Esto llevó a que los 6 hijos de Sarah tuvieran padres diferentes. Scott, el nuevo vecino de Sarah, estaba casado cuando Bea, Sarah y los niños se mudaron a la casa de al lado. Scott y su esposa Jill se conocieron en agosto de 2004, cuando ella era madre soltera de 2 adolescentes. Han estado juntos alrededor de 2 años. Al principio, Jill creía que Scott era un hombre amoroso y considerado, y su relación progresó velozmente. En menos de 2 meses, Scott se mudó con Jill y sus hijos. Pero fue entonces cuando Jill notó un cambio completo y alarmante en la personalidad de Scott. Se volvió obsesivo, controlador, y siempre quería saber si Jill le estaba engañando con otro hombre o no. Jill afirma que esto ocurrió repentinamente y sin previo aviso. Scott era muy manipulador. Aunque Jill afirmó que él nunca la maltrató físicamente, durante una discusión acalorada, él hizo amenazas muy aterradoras. Y seamos honestos, a veces una voz puede ser mucho más dañina que un puño. Todo esto hizo que Jill se sintiera desesperada. Rápidamente se convirtió en víctima del cruel abuso de Scott, pero no podía concebir la idea de dejarlo. De hecho, estuvieron juntos durante 10 meses, después de los cuales Scott le propuso matrimonio a Jill, lo cual la impactó tanto como probablemente te impactó a ti al escucharlo. Pero tristemente, debido a que Jill estaba atrapada y acorralada en un rincón de abuso por Scott, sintió que no tenía más opción que decir sí. Ahora no sé si Jill pensó que tal vez casarse podría mejorar las cosas o si realmente estaba siendo gobernada por el miedo, pero fue desgarrador descubrirlo. La pareja se casó en 2005 y las cosas solo empeoraron desde entonces. Scott era muy exigente y egoísta y su comportamiento era completamente inexcusable.
Jill se dio cuenta muy temprano en su matrimonio que Scott no tenía ningún respeto por ella en absoluto, solo exigencias. Esto siguió así hasta que Scott se fijó en su nueva vecina, Sarah Lewis. Jill constantemente veía a su esposo coqueteando con Sarah, pero Jill no estaba desconsolada ni atormentada por la infidelidad de Scott. Jill, por morboso que pueda sonar, quería que Sarah se quedara con Scott para poder liberarse de las garras de su personalidad abusiva y emocionalmente manipuladora. Verlo halagando a Sarah le trajo una inmensa alegría. Jill vio esto como una salida y con la ayuda de un amigo empacó sus maletas, dejó a Scott e incluso le entregó una orden de protección prohibiéndole acercarse a ella. Scott no le dio importancia a la partida de Jill, ya que rápidamente se sumergió en un torbellino de relación con Sarah. Bea todavía era una niña pequeña en este punto, y ella admiraba a Scott e incluso lo llamaba papá, lo cual es muy desgarrador sabiendo lo que va a suceder más adelante. Aunque Sarah y Scott no estaban legalmente casados, Sarah cambió su apellido y el de todos sus hijos a Walker. Esto deja muy claro lo seria que estaba Sarah acerca de esta nueva relación. Sarah y Scott también tuvieron 4 hijos propios. Y si no eres bueno en matemáticas, esos son 10 niños viviendo bajo un mismo techo en una casa con solo 5 habitaciones. Es seguro decir que había muchas personas y muchas opiniones en este agujero. Sarah trabajaba en geriatría, mientras que Scott cambiaba constantemente de trabajo. Aunque una cosa es segura, a Scott le encantaba presumir en las redes sociales. Siempre se estaba construyendo a sí mismo en las redes sociales, haciéndose pasar por algo que no es. Pero las cosas distaban de ser perfectas en la casa de Walker. Y de hecho eran tóxicas al máximo. Anthony, uno de los hermanos de Bea, afirmó que Scott fue abusivo física y verbalmente con toda la familia. Anthony también afirmó que Scott fue infiel a Sarah, teniendo múltiples aventuras con varias mujeres. Anthony también reveló otro detalle perturbador sobre Scott. Había instalado cámaras en cada habitación de la casa, incluyendo el baño familiar. Déjalo asimilar por un momento. Hay 10 niños en la casa y Scott tiene cámaras en el baño. En defensa de Scott, supuestamente las cámaras eran para atrapar a Bea infraganti, ya que al parecer escondía envoltorios de dulces en los rollos de papel higiénico. Pero no puedo evitar pensar que las cosas están a punto de empeorar mucho. En julio de 2020, la situación en la casa de los Walker no mejoraba. Scott, de 50 años, y Sarah, de 37, acababan de tener una niña en junio. Para entonces, Bea tenía 17 años. Sarah, cansada de la manipulación y conducta de Scott, también deseaba un cambio. Scott y Sarah habían terminado su relación, y Sarah comenzó a salir con Chris O'Connell. Pero había algo muy extraño en todo esto. Aunque Scott y Sarah ya no estaban juntos, Scott todavía vivía en la casa Walker. De hecho, Scott decidió subir de nivel y establecer reglas para Sarah mientras ella salía con Chris. Este hombre, ni siquiera tengo palabras. Pero según Scott, Sarah solo tenía permitido quedarse en la casa de Chris 2 días a la semana. Además, Chris nunca tuvo permiso para quedarse en la casa de los Walker. Ahora entiendo esa regla. ¿También es la casa de Scott? Al menos eso creo. Pero decirle a alguien que no es tu esposa, que no es tu pareja, que literalmente no es nada más que una compañera de cuarto para ti en este punto, cuándo puede y cuándo no puede ver a su novio, eso simplemente está más allá del ámbito de comprensión. Avancemos al 17 de julio, 2020, cerca de las 10 p.m., cuando Scott llevó a Bea a la casa de sus padres en Warrington. Bea llevaba ropa toda negra con una chaqueta de mezclilla azul y gafas negras de montura gruesa. Durante el viaje, Scott confiscó el teléfono de Bea, pero se desconocen sus motivos. Según los padres de Scott, Bea llegó a su casa visiblemente molesta. De todos modos, Bea se durmió cerca de la 1 de la madrugada. La mañana del 18 de julio, cerca de las 10:25 a.m., Scott recogió a Bea para llevarla a casa. Pero Bea nunca llegó a casa. Según Scott, hizo una pequeña parada para fumar un cigarrillo cerca de Skaters Way, cuando Bea abrió de golpe la puerta del coche y se fue. Scott trató de seguirla, pero no la alcanzó y finalmente regresó a casa. Cuando Sarah vio a Scott regresar a casa, notó que estaba agotado y estaba al borde de las lágrimas, pero no le dio mucha importancia. Recuerda, a ella no le podría haber importado menos él en este punto. Pero lo alarmante de todo esto fue que Sarah, la propia madre de Bea, no reportó a su hija como desaparecida hasta 3 días después,
a pesar de que notó casi de inmediato que no había regresado a casa con Scott. Este no es un comportamiento normal de una madre. Cuando un niño desaparece, los padres, especialmente las madres, lo reportan a la policía de inmediato. ¿Por qué Sarah tardó tanto en reportar la desaparición de su propia hija y qué sucedió durante esos 3 días? Pasaron muchas cosas y pronto descubriremos que B estaba totalmente indefenso. Nadie estaba allí para ella, ni siquiera su propia madre. En los años que han pasado desde que se desarrolló este caso, han surgido algunos detalles bastante inquietantes. Vi sufría visiblemente. No solo fue criada en un hogar con un padre violento, sino que su madre también estuvo prácticamente ausente de su vida. No sabemos si esto fue simplemente por elección o porque estaba tratando de criar a 10 hijos, pero de cualquier manera es inexcusable. Bea sufría de manera inimaginable, y lo más indignante era que el principal responsable era su propio padre. Resulta que, a espaldas de Sarah, Bea estaba siendo aprovechada por Scott en una pesadilla que duró casi 7 años. Pero tristemente, eso no fue todo. Bea pensó que podría acudir a su otro progenitor, su propia madre, en busca de seguridad y consuelo. Pero Bea se equivocó de nuevo. Cuando ella le contó a su madre lo que Scott le había estado haciendo, su madre no le creyó. Llamó a su propia hija mentirosa. Ten en cuenta que esto viene de un hombre que abusó abiertamente de su familia, que tenía abiertamente una aventura con varias otras mujeres, e incluso fue abiertamente abusivo con su familia anterior. ¿Pero no crees que él sea capaz de aprovecharse de una joven? Ahora, hago mi mejor esfuerzo para mantener la compostura al presentar estos casos. Pero qué maldito idiota, qué vergüenza y un completo desperdicio de aliento. Convertirte en padre transforma por completo tu mundo. Tu único trabajo en este planeta es cuidar de tus hijos, siempre. Ámalo, siempre créelo, siempre protégelo. Pero esta repugnante excusa de madre eligió no hacer nada. Si todo esto no fuera suficientemente malo, la madre de B terminó su conversación diciéndole a B que literalmente la mataría si alguna vez le contaba a alguien más sobre esto. Es tan nauseabundo que Sarah preferiría defender a un hombre narcisista y abusivo con quien de todos modos tenía planes de dejar, en lugar de a su propia hija. ¡Qué desperdicio de paternidad! Pero las cosas no terminaron ahí. Cuando Sarah llamó para reportar la desaparición de su hija Bea, 3 días después de que aparentemente se escapó, las respuestas a las preguntas básicas del operador ya eran muy sospechosas. Sarah recibió un mensaje de Bea indicando que se estaba quedando con su exnovio, Luke, después de haberse escapado. Pero el operador estaba desconcertado de que Sarah o Scott no se hubieran puesto en contacto con Luke o incluso lo hubieran visitado para ver a Bea. El operador supo inmediatamente que algo estaba raro. Sin embargo, los detectives comenzaron a buscar a Bea en las áreas vecinas. La policía realizó búsquedas en Gunthorpe, Newborough y otras partes de Peterborough y Cambridgeshire. Pero tristemente, no había señales de Bea. Otra cosa que hicieron los investigadores, que finalmente descorrió el telón del engaño que estaban haciendo Scott y Sarah, fue revisar sus teléfonos. Y vaya, me encontraron muchas cosas extrañas. La actividad telefónica de Scott fue muy extraña y dispersa el 18 de julio. Él había apagado su teléfono luego de recoger a Bea de la casa de sus padres, alrededor de las 11:23 am, hasta las 12:54 pm. La actividad del teléfono celular reveló que él y Sarah visitaron un lugar específico varias veces tras la desaparición reportada de Bea. Era un garaje cerrado, propiedad de sus padres en Walton. De manera alarmante, Scott también se detuvo allí el día que debía llevar a B de vuelta a casa desde la residencia de sus padres. Los detectives inmediatamente salieron a buscar en este garaje cerrado y aunque no encontraron a B, sí encontraron algo de ella, una mochila. Esta mochila fue inmediatamente tomada como evidencia, y lo que los oficiales encontraron dentro les dio una idea de cuánto peligro corría B. Verás, Bea siempre guardaba un diario y escribía en él desde que era joven. Pero había una entrada en el diario que conmocionó a la policía, donde decía: «Le conté a mi mamá sobre mi papá y el abuso. Me llamó mentirosa y amenazó con matarme si le decía a la policía». ¿Qué tipo de padre no creería a su hija? Es desgarrador ver la tristeza de Bea emanando de estas palabras en su diario. Creyó erróneamente que Sarah la apoyaría, pero resultó perjudicialmente equivocada. Pero los detectives continuaron la búsqueda. También decidieron acercarse a los amigos de Bea y preguntar sobre el abuso de Scott, y la mayoría de ellos salió con más detalles. Según uno de los amigos de Bea, Warren Naylor, Bea le había confiado que Scott se aprovechaba de ella.
Pero Warren señaló más tarde que el 19 de julio, un día después de que Bea aparentemente se había escapado, recibió un mensaje de ella en Instagram que decía que había mentido sobre el abuso. Pero recuerda, Scott le había quitado el teléfono a Bea camino a casa de sus padres. Bea no tenía acceso a su teléfono. Entonces, ¿cómo podría ella enviar mensajes de texto a sus amigos o incluso a su mamá, Sarah, sobre quedarse en casa de Luke? Bueno, este fue otro punto donde el caso tomó un giro increíble. Los investigadores descubrieron que los mensajes enviados a Sarah y a los amigos de Bea provenían del teléfono de Bea, pero ella no era la remitente. En realidad era Sarah, su propia madre. Se especuló que Scott, después de enterarse de que Bea había contado a su madre sobre las repugnantes acciones en las que había participado, perdió los estribos y atacó a Bea, terminando con su vida en el camino de regreso a su casa desde la casa de sus padres. Scott no quería que se ventilaran sus trapos sucios y que lo echaran de la casa, así que decidió sacar a Bea de la ecuación. Pero eso no fue todo. ¿Recuerdas que el teléfono de Scott estuvo apagado por un largo rato? Se alega que Scott asesinó a Bea durante un periodo de 91 minutos y se deshizo de su cuerpo a millas de distancia de su hogar. Después, la primera llamada que hizo fue a Sarah. Aunque nadie sabe qué se dijo en esa llamada, duró 9 minutos y la policía especuló que estaban discutiendo su plan para encubrir el asesinato de Bea. Es tan despiadado e inimaginable. Pero sin importar cómo se vea, las acciones de Scott fueron atroces. ¿Pero qué pasa con Sarah? No sintió siquiera una pizca de culpa al discutir un encubrimiento para el asesinato de su propia hija por teléfono con la misma persona que le quitó la vida tan cruelmente. Es escalofriante pensar que Sarah siguió con todo el plan de enviar mensajes desde el teléfono de Bea para hacer parecer que estaba en contacto con sus amigos y familiares. Pero en realidad fue realmente obra de Scott y Sarah. Esto demuestra cuán poco le importaba realmente a la propia madre de Bea, lo cual es casi imposible de entender. Con todas estas pruebas, junto con declaraciones de los amigos de Bea y su hermano, Anthony, sobre el abuso de Scott y cómo grababa a todos en la casa, tanto Scott como Sarah fueron arrestados el 14 de septiembre de 2020, bajo cargos de asesinato y de pervertir el curso de la justicia. Los detectives aún buscaban el cuerpo de Bea, pero desafortunadamente no tuvieron éxito, y hasta hoy nunca se ha encontrado a Bea. ¿Definitivamente le pasó algo a Bea? Sin un cuerpo, ¿cómo podría prosperar un juicio por homicidio? Bueno, las pruebas contra Scott y Sarah eran demasiado condenatorias, y junto con el terrible abuso que Bea estaba soportando, había un motivo muy claro para Scott. El juicio se basó principalmente en testimonios de amigos de Bea que afirmaban que Scott se aprovechaba de ella, a pesar de que él tuvo la audacia de negarlo todo. Cuando se le preguntó sobre las cámaras ocultas en la casa y en el baño, Scott sorprendentemente mantuvo su postura infundada de atrapar a Bea en el acto de esconder dulces en el baño. Pero sabiendo lo que sabemos ahora, creo que es bastante claro ver por qué Scott puso cámaras en ese baño. Otra cosa con la que se encontró la policía fue una publicación en Facebook cuando Bea cambió su estado de relación de soltera a en una relación con Luke. La publicación en sí no tenía nada malo, pero había un comentario muy extraño debajo de ella. Esto me hace querer vomitar incluso repitiendo las palabras, pero Scott dejó un comentario bajo el estado de relación que decía, cito, «Cualquier chico que te bese mejor tiene la imagen de mí en tu cabeza». También adjuntó una foto en blanco y negro de sí mismo al comentario. Incluso después de esta revelación, Scott continuó negando todo y aún mantenía que Bea simplemente huyó del coche en su camino a casa. Sarah, por otro lado, fue un poco más cooperativa durante la investigación y admitió haber enviado mensajes de texto desde el teléfono de Bea fingiendo ser ella. Sin embargo, el plan fracasó rápidamente, ya que los mensajes no sonaban en absoluto como Bea. Les faltaba su personalidad, y también el giro que Bea hizo sobre mentir acerca de que Scott se aprovechó de ella fue muy extraño. Cualquiera que lo leyera sabía que los mensajes de texto no eran de Bea. A esto agrégale la espera de 3 días antes de reportar oficialmente a Bea como desaparecida, y tantos huecos en sus historias simplemente no cuadran. A pesar de no poder probar que Scott asesinó a Bea y nunca hallar su cuerpo, el jurado llegó a un veredicto. En 2021, casi un año después de que Bea desapareciera, la Corte de la Corona de Cambridge encontró a Scott Walker culpable de asesinato y fue condenado a cadena perpetua.
Otro factor que se incluyó en la sentencia de Scott fue su falta de cooperación para revelar información sobre el cuerpo de B. Por esto, se aprobó la Ley de Divulgación de Información sobre Víctimas por parte de prisioneros de 2020, conocida como la Ley de Helen, en noviembre de 2020, y se aplicó en el caso de Scott. La Ley de Helen básicamente prohíbe que los criminales sean liberados bajo fianza si no revelan información sobre dónde deshacerse del cuerpo de una víctima. Cuando terminó el juicio y la sentencia de Scott, todo lo que quedaba era Sarah. Ella también fue juzgada en la corte, pero no había suficientes pruebas para acusarla por el asesinato de B. No estaba claro si ella sabía lo que se encontró culpable en el cargo de pervertir el curso. Se encontró culpable en el cargo de pervertir el curso de justicia, similar a Scott, y fue condenada a 6 años de prisión. Lamentablemente, más de 3 años después, el cuerpo de Bernadette aún no ha sido encontrado y nadie más que Scott sabe qué le sucedió. La policía buscó en diferentes áreas utilizando drones, equipos de búsqueda y unidades caninas. Pero trágicamente no se encontró nada. El detective del caso de B, el detective Justine Jenkins, dijo, citamos, «Es posible que nunca sepamos la verdad sobre lo que hizo Scott y por qué, pero sabemos que Bernadette había hecho acusaciones de abuso contra él». Anthony, el hermano de B, luchó incansablemente para encontrar respuestas sobre por qué la vida de su hermana fue arrebatada tan repentina y bárbaramente. Todavía tiene la esperanza de que los detectives puedan localizar a B para que pueda despedirse adecuadamente. Pero el 22 de diciembre de 2023, el aire alrededor de hora militar, la prisión en Full Sutton se sintió extrañamente más limpia de lo habitual. Resulta que eso es porque había un desgraciado menos contaminándolo, ya que Scott falleció ese día a la edad de 53 años. Lo único desafortunado de su fallecimiento es que oficialmente ya no hay posibilidad de que los investigadores descubran dónde se escondieron los restos de B. ¿Por qué Scott no reveló información sobre dónde estaba el cuerpo de B? Todavía no está claro. Es posible que aún deseara cierto control sobre los hermanos afligidos de B y quería tener la última palabra. Realmente tengo dificultades para comprender cuán horrible, cuán terrible y cuán asqueroso era este hombre repugnante. Quiero decir, ya perdiste. Ya te atraparon, te acusaron, fueron condenados. Solo ríndete y dile a tu familia dónde está Bea. Es muy claro en este punto. Scott solo ocultaba la información porque sabía cuánto lastimaría a los hermanos de Bea. Bea, una fotógrafa talentosa, se esforzó por ver lo bueno en todos, incluso en quien arruinó y acabó con su vida. Sin embargo, lo respetaba como a un padre. Este es uno de esos casos que simplemente apesta. Solo desearía que hubiera algo que pudiéramos hacer. Sarah está programada para ser liberada de prisión en 2027 y el futuro de las otras 9 personas a las que dio a luz es incierto. Espero con todo lo que tengo que esta terrible mujer haya podido cambiar su vida mientras estaba tras las rejas. Pero debo ser honesto, no creo que haya vuelta atrás de la terrible persona que era y probablemente sigue siendo. La redención siempre es posible. Pero seamos claros que a veces... No sé si alguna vez han sido víctimas de este abuso o si actualmente están atrapados en una situación similar. Pero no busquen a la familia, no busquen a los amigos. Busquen a la policía. Puedes encontrar ayuda, hay personas que te creerán, y siempre es mejor si puedes proporcionar alguna pequeña prueba para ayudar a la policía también. Aunque no puedas, pide ayuda. Nunca es demasiado pronto, pero ves un ejemplo tan terrible que siempre puede ser demasiado tarde. No dejes que esto te suceda. Si conoces a alguien en una situación similar, no permitas que continúe. Da un paso adelante. Al final solo espero que estos hermanos estén bien. Y espero que puedan superar esto porque al final del día, a veces todo lo que podemos hacer es intentar seguir adelante. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Quería agradecer especialmente a Candy Kruger y Daniel Silva, miembros del canal. Si quieres ser miembro del canal, tendrás acceso anticipado a nuevos videos y es la mejor forma de apoyar al canal actualmente. Agradezco a todos los que han decidido unirse. Si deseas unirte, haz clic en el botón Unirse debajo del video o busca el enlace en la descripción. Si disfrutaste este video, revisa este otro caso interesante que cubrí.
No olvides suscribirte, es gratis y te mantendrá al día con mis futuros videos. Pero mi nombre es Ty Knots y nos vemos en el próximo.